El bautismo con el Espíritu Santo es la segunda experiencia más importante en el Nuevo Testamento después del nuevo nacimiento. Sin embargo, es una de las doctrinas muy mal interpretadas por aquellos que nunca lo recibieron, no tuvieron esa experiencia. Y ni siquiera lo aprendieron de la palabra de Dios, lo aprendieron de otros y los otros lo aprendieron de otros, pero la fuente de su información no fue la palabra, fue lo que le enseñaron en los seminarios y puede ser que están en un grave error de interpretación. Así que ellos no lo experimentaron en sus vidas y así lo enseñan también a otros. De esa manera privan a miles y miles de cristianos buenos que no reciban la promesa de Dios el Padre y enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Así que analicemos lo que realmente enseña la palabra de Dios al respecto y descubramos los errores de interpretación del bautismo con el Espíritu Santo. Este es el tema que vamos a compartir hoy. Errores de interpretación del bautismo con el Espíritu Santo. El primer error es confundir el sello con el bautismo. En Efesios 1:13, capítulo 1, versículo 13, yo voy a usar la Reina Valera contemporánea, leemos: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que luego de haber oído y creído en el Evangelio, es decir, convertidos al Señor, fueron sellados con el Espíritu Santo. Si nosotros somos todos convertidos los que estamos acá, todos fuimos sellados con el Espíritu Santo el día que nosotros nos convertimos, nacimos de nuevo. Sellados con el Espíritu significa marcados como propiedad de Dios. Marcados como propiedad de Dios. Por supuesto, es una marca invisible, pero Dios la ve. Pero a nosotros también se nos hace visible porque observamos el proceder, el actuar de las personas que tienen en sus vidas ya el Espíritu Santo, que es una vida cambiada, diferente al resto de la gente. Sellados no significa bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. Cuando nace un niño se lo inscribe en el registro civil y se le asigna un apellido, generalmente del padre. Eso viene a constituir el sello, digámoslo así, o la marca que pertenece a esa familia. El apellido hace que lo identifiquen con esa familia, pero no significa que ya fue bautizado ese bebé. Eso puede ocurrir más adelante cuando el chico tiene uso de razón, decide seguir a Cristo y decide bautizarse. No es simultáneo, no es que nació el bebé y ya fue bautizado, pero al nacer, a los pocos días se lo inscribe en el registro civil y se le da un apellido. Haciendo las comparaciones, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, a la familia de la fe. Sellados con el Espíritu Santo significa también que al nacer de nuevo espiritualmente, el Espíritu ya viene a vivir en la persona, en nosotros. No existe verdadero cristiano sin Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero tiene, pero no tienen todos el bautismo en el Espíritu Santo. Todo aquel que nació de nuevo espiritualmente ya tiene el Espíritu en su vida, pero no el bautismo, como decía, con el Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu. En Romanos 8:9, capítulo 8, versículo 9, leemos: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es su propiedad. Esto nos está declarando que todo verdadero cristiano
tiene el Espíritu Santo, pero no todos tienen el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la salvación, sino con el servicio al Señor. ¿Se nota? El bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación, sino con el servicio al Señor. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les está hablando de nacer de nuevo, les está hablando de servir, de ser testigos. Y Él les estuvo hablando del bautismo del Espíritu Santo. Así que reitero, el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación. Uno puede ser salvo y no tener el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Así que todo verdadero cristiano está sellado con el Espíritu Santo. Reitero un poquito algunas cosas para que se nos grabe. La presencia del Espíritu ya está en su vida, pero debe buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Lindo sería que ese bautismo llegara bien pronto después de haber nacido de nuevo, lo más pronto posible. Pero a veces pasan meses, a veces pasan años y a veces pasa toda una vida sin el bautismo en el Espíritu Santo. Y dijimos que es la segunda experiencia más importante en el Nuevo Testamento después del nuevo nacimiento espiritual. En Hechos 1:5, Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús dijo a los discípulos: como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso ocurrió en Pentecostés. Todo verdadero cristiano está sellado con el Espíritu Santo, pero no todo cristiano está bautizado con el Espíritu Santo. Y no es que Dios discrimine. El anhelo de Dios, el deseo de Dios, es que todo seguidor de Cristo sea bautizado con el Espíritu Santo. Dice que es la promesa de Dios el Padre y fue enseñado por el Señor Jesucristo. Y si el Padre promete, quiere decir que es su voluntad, es su deseo. Así que el primer error es confundir el sello del Espíritu con el bautismo con el Espíritu Santo. Los que no entienden esto dicen: ven, ya están todos sellados. ¿Eso quiere decir que ya están todos bautizados? No. Craso error de interpretación teológica. En segundo lugar, el segundo error es confundir la introducción con el bautismo. Es confundir la introducción o la inclusión del nuevo creyente en el cuerpo de Cristo con el bautismo con el Espíritu Santo. Ya se los voy a explicar. En 1 Corintios 12:13, este es el versículo muy mal interpretado por queridos hermanos que no son pentecostales y que no lo entienden y lo usan como caballito de batalla para decir: ven, acá está, todos ya estamos bautizados en Espíritu Santo. Lo leemos, 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Analicemos. Como decía, este es el versículo que los hermanos no pentecostales interpretan mal, y no lo digo con ironía, no lo digo con sarcasmo, casi que me da dolor, porque no solo ellos creen este error, sino que lo enseñan a multitudes. Dicen que no necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo porque todos ya fuimos bautizados cuando nos convertimos, porque el versículo 13 dice: por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Cada expresión, cada detalle, cada palabra es muy importante para captar
lo que está diciendo. Pero no se dan cuenta que aquí no se habla del bautismo con el Espíritu Santo. El contexto anterior habla de los dones dados por el Espíritu. El pasaje anterior, que ahora no le leo por falta de tiempo, pero ustedes en sus hogares pueden leer el contexto previo. Luego compara a la iglesia con un cuerpo humano que, a pesar de tener muchos miembros, es un solo cuerpo. El apóstol Pablo siempre compara a la iglesia con el cuerpo humano que tiene muchos miembros, y así también la iglesia, teniendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Así también pasa con la iglesia, como decía, que se llama el cuerpo de Cristo. Y ahí aparece, después de ese contexto, el versículo 13 que dice: por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No dice que fuimos bautizados en el espíritu, en un cuerpo dice. Esa obra es realizada por el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo. Pero no está hablando de bautismo en Espíritu Santo. Es muy fácil confundirse. Esa obra es realizada, como decía, por el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo. El Espíritu nos bautiza, pero tenemos que tener en cuenta que la palabra bautismo tiene varias acepciones, varios significados. En este contexto no está hablando de bautismo, está hablando de inclusión o introducción, o nos sumerge o nos introduce no en el Espíritu Santo. Notan que el versículo 13 no dice que fuimos todos bautizados con el Espíritu, sino que fuimos introducidos. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Está hablando de la inclusión en la iglesia, sino en un solo cuerpo que es la iglesia. Así que el versículo 13 no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo, sino de la introducción, la inclusión del nuevo creyente, el que nació de nuevo. El Espíritu Santo lo introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y por qué dice fuimos bautizados? Porque bautizado quiere decir sumergido, puesto en el cuerpo de Cristo, del que nació de nuevo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obra que es realizada, como decía, por el Espíritu Santo. Además, no dice que fuimos sumergidos en el Espíritu Santo, sino que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten los términos. Y no es lo mismo ser sumergido en agua que beber un poco de agua de un vaso. Hay una gran diferencia. Cuando habla de bautismo es sumergidos en agua o en espíritu. Pero acá el texto de 1 Corintios 12:13 está hablando de beber del Espíritu, beber, de recibir, pero no sumergido en el Espíritu, no siendo dominado, controlado, llenado por el Espíritu. Así que sumergido en agua es diferente a beber un poco de agua, usando el agua como figura del Espíritu Santo. Por otra parte, el Espíritu no bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo. Supongamos que alguien acaba de ser bautizado en agua y alguien le pregunta, ¿quién te bautizó en agua? Y la persona contestara, el agua. ¿No sería absurdo? ¿Quién te sumergió en el agua y quién te bautizó en el agua? El agua. Cae de maduro que el agua no puede bautizar con agua, que tuvo que haber sido otra persona, un pastor generalmente, quien lo sumerge a la persona en el agua. Así que, haciendo la comparación, es lo mismo con el bautismo con el Espíritu Santo. El único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Reitero, el que bautiza con el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. No es el pastor de la iglesia,
No es el fulano, mengano, no. Hay uno solo que bautiza con Espíritu Santo y se lo quiero probar. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, es decir, Jesús, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se entiende, hermanos? Entonces el Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo. El Padre no bautiza con Espíritu Santo. Es Jesús. Y 1 Corintios 12:13 dice que ahí está obrando el Espíritu Santo, bautizándolo o sumergiéndolo o introduciéndolo o incluyéndolo a los que nacen de nuevo, no en Espíritu Santo, sino en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Claro, cuando uno tiene en cuenta el contexto previo y el contexto posterior, se da cuenta, pero acá nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero uno lo lee así, rapidito, como yo escucho a doctores en teología, y dice, ¿ven? Los pentecostales están buscando el bautismo con el Espíritu Santo. No entienden, dice. Pero yo le quiero hacer un análisis exhaustivo, exegético, histórico, interpretativo, para que aún la persona que menos conoce la palabra pueda llegar la iluminación y podamos entender. Yo creo que esta noche estamos entendiendo. Es muy sencillo. Así que el único que bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesús. Luego del versículo 13, tan cuestionado, no por nosotros, sino por los que no son pentecostales, o mejor dicho, su caballito de batalla para decir que todos estamos bautizados en Espíritu Santo, el contexto siguiente continúa hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Después en tu casa puedes tomarte el trabajo y fíjate que en ningún momento habla de otra cosa, sino de los dones, del cuerpo de Cristo, de los miembros. Así que 1 Corintios 12:13 no habla del bautismo con el Espíritu Santo, sino de la introducción del nuevo creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que el segundo error es confundir la introducción o la inclusión del nuevo creyente con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Por lo tanto, toda persona que ha nacido de nuevo espiritualmente y de haber sido sellada con el Espíritu Santo, sellada, necesita desesperadamente buscar cuanto antes el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo? No. ¿El Padre? No. El único que bautiza con Espíritu Santo se llama Jesucristo. Gloria a su nombre. Él es el bautizador. Él es el bautizador. Gloria a Dios. Por allí algunos dicen, incluso le dicen a algunos de nuestros hermanos, ¿cómo que ustedes piden el Espíritu Santo? Eso no hay que pedir. No hay que pedir. Veamos qué dice Lucas 11, versículos 11 al 13. Jesús dice, ¿y quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No quiero que te confundan, es la promesa del Padre, pero el bautizador es su Hijo Jesucristo. Jesús lo enseñó, el Padre lo prometió. Ahora vamos al tercer error, que es confundir la evidencia inicial con el don de lenguas. La evidencia inicial con el don de lenguas, que son dos cosas que nada tienen que ver la una con la otra. Ya te voy a explicar. En Hechos 2:4 leemos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Toda vez que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, habla en lenguas como evidencia inicial.
¿Por qué digo inicial? Porque no es la única evidencia. Después hay otra infinidad de evidencias de que una persona fue bautizada en Espíritu Santo. Pero la inicial es hablar en lenguas. ¿No se entiende? No, pues es una lengua que nosotros no la entendemos, que la da el Espíritu Santo. Así que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Dije que toda vez que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, habla en lenguas como evidencia inicial. Eso ocurrió en Pentecostés. Esos fueron idiomas reales. En Pentecostés no fueron idiomas celestiales o espirituales, fueron idiomas reales, para que todos los que habían venido a celebrar Pentecostés escucharan el mensaje en sus propios idiomas. Fueron idiomas reales. Pongamos una comparación, si esta noche ocurriera acá, entra un ruso, y yo de buenas a primeras comienzo a predicar en ruso sin haber estudiado ruso, por obra del Espíritu Santo. Otro, si viene un italiano, comienza a hablar en italiano. Entonces los otros escuchan las maravillas de Dios en ruso, en italiano, en francés. En Pentecostés fueron idiomas reales. En Hechos capítulo 2, primero el versículo 6. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Luego el versículo 8. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna?, decían. Luego el versículo 11 o parte del 11. Y todos los escuchaban hablar en nuestra lengua cerca de las maravillas de Dios. Claro, lo entendían. Porque con motivo del Pentecostés vinieron de todas las naciones, de distintas lenguas. Entre los que vinieron a ver qué ocurría, habían personas que hablaban alrededor de 10 idiomas. Los eruditos bíblicos dicen que entre 9 y 10. Yo los conté, todos los que están ahí, y conté 15. Pero no tengo la seguridad si eran 15 idiomas o de distinta procedencia los que vinieron cuando se hizo ese estruendo en Pentecostés. Vinieron de curiosos. Pero los eruditos bíblicos dicen que eran alrededor de 10 idiomas lo que hablaban las personas que se juntaron. ¿Por qué entonces hablaron todos los discípulos en lenguas que eran como 120 y no lo hicieron solamente 10 discípulos para que esas personas escucharan las maravillas de Dios? ¿Lo pensaste alguna vez? Yo no lo leí. Estando en oración, el Espíritu me hizo notar ese detalle. Porque si eran 10 idiomas, ¿por qué de los 120 no hablaron 10 en esos idiomas y los otros siguieron hablando en hebreo? No, los 120 hablaron en lenguas. Quiere decir que Dios aprovechó y sacó, digamos, la oportunidad de que esas lenguas fueran lenguas reales. Pero hablaron todos. No es que hablaron 10 discípulos para los 10 idiomas de las personas que vinieron motivados por el estruendo que hubo en la fiesta de Pentecostés. Porque hablar en lenguas es la evidencia inicial de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué otra prueba podríamos tener? Si una persona dice, pastor, me acabo de bautizar en agua. ¿Hace cuánto? ¿Hace un mes? No, hace 5 minutos. Y viene sequito. Le digo, pero ¿cómo es posible? La lógica me dice que tenés que venir todo mojado y con agua, chorreando. ¿Me explico, hermano? El pensamiento lógico. ¿Cómo sabríamos que alguien fue bautizado en Espíritu Santo a menos que haya una evidencia inicial, que es en hablar en otras lenguas? El problema es que a veces uno se preocupa mucho, voy a esforzarme por hablar en lengua, olvídate. Ese es un problema del Espíritu Santo. Él va a tomar el control de tu vida y te va a hacer hablar como Él quiere. Tu visión y la mía es buscar la llenura, la plenitud. Llenura quiere decir el control pleno del Espíritu sobre nuestra vida. En la casa de Cornelio, en cambio, todos hablaron en lenguas, pero ya no eran idiomas reales, pues eran todos gentiles y no se necesitaba que otros los oyeran en su propio idioma. Se repitió, pero ya no eran idiomas reales. En Pentecostés era necesario por la gente que vino que hablaban muchos idiomas, pero en la casa de Cornelio, no me quiero detener en muchos detalles porque el tiempo avanza, ahí eran idiomas celestiales.
Te lo quiero mostrar. En Hechos 10, 44 al 46 leemos: mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Ahí no impuso las manos. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos, o sea, los gentiles, recibieran el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Ahí no les impuso la mano. Mientras escuchaban el sermón, cayó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lengua. ¿Cómo supieron que fueron bautizados? Por las lenguas. En Éfeso ocurrió algo similar al ser bautizados con el Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas, pero tampoco era necesario que fueran idiomas reales, pues no había necesidad de que otros los oyeran en su propio idioma. Eso en Éfeso, es otra ocasión, es otro lugar geográfico. En Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 2 primero, leemos: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Versículos 6 y 7. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, ahí les impuso las manos. En el anterior suceso no. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Era un pequeño grupo. Así que todo el que es bautizado con el Espíritu Santo habla en lenguas como evidencia inicial de haber tenido esa experiencia. Pero esa lengua permanece en el creyente si el creyente continúa con la plenitud del Espíritu en su vida. El bautismo es único y al mismo tiempo, la primera vez que ocurre, podemos decir que son expresiones sinónimas: bautismo con Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. Eso sucedió en Pentecostés. Pero las futuras experiencias, porque el bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez, pero con eso yo no debo quedarme en el molde, yo debo buscar siempre la plenitud. Y yo no puedo decir me volvió a bautizar, no, me renovó o me volvió a llenar el Señor con su Espíritu Santo. Así que todo el que es bautizado con el Espíritu habla en lenguas como evidencia inicial de haber tenido esa experiencia. Pero esa lengua permanece en el creyente si el creyente continúa con la plenitud del Espíritu Santo. Veamos. En 1 Corintios 14, versículo 2, el apóstol Pablo dice: pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. El versículo 4, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Tiene valor? Vaya si no tiene valor. Es para su propia edificación. Versículo 5, así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, le dice en el versículo 5. Que todos ustedes, no como a veces escuchamos, no hablen en lengua, no. Él dice, yo quisiera que todos hablaran. Verso 18, doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos ustedes, dice el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Hasta aquí hemos visto el hablar en lenguas como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo y como una forma de edificación personal. Pero el hablar en lenguas es también un don dado solo a algunos por el Espíritu Santo. El don no es dado a todos. Para dar mensajes a la iglesia, pero se necesita también del don de interpretación. En 1 Corintios 12, versículo 7, dice: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Versículo 10, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía,
a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Esta es una pregunta retórica. Pregunta retórica quiere decir que encierra implícitamente la respuesta. ¿Qué contestaríamos? ¿Tienen todos don de sanidad? No, no lo tienen todos. ¿Hablan todos lenguas? No, no hablan todos lenguas, pero no está hablando del hablar en lengua como un arma de edificación personal o de evidencia inicial del bautismo, está hablando de la lengua como don. Y muchos confunden. Ve que no todos tienen que hablar en lengua. Pero querido mío, una cosa es el don de lenguas para dar mensaje a la iglesia, pero se necesita también el don de interpretación. ¿Interpretan todos? No. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, yo espero que entendamos nosotros, porque hay muchos doctores en teología que dicen, miren, ¿qué es eso que los pentecostales quieren que todos hablen en lengua? Acá dice, ¿hablan todos en lengua? No, le dice al público. Ahí se está hablando del don de lengua. Pero yo hasta aquí le venía hablando de la lengua como evidencia inicial o como una herramienta maravillosa para edificar nuestra vida espiritual, aunque yo no la entienda. En mis momentos más críticos de mi vida, en momentos difíciles, estoy orando y en un momento dado empiezo a hablar en lenguas. Y a los 5 o 10 minutos estoy rebosante de energía, de fuerza, de poder, de autoridad, de bendición. ¿Qué le dije yo a Dios? No lo sé. Pero el Espíritu toma mi lengua y empieza a orar al Padre, y al Padre que discierne lo que hace el Espíritu viene como respuesta a mi vida, y eso ocurre o debe ocurrir en tu vida. Así que el don de lenguas no es dado a todos, sino solo a algunos. Y se necesita también el don de interpretación para entregar esos mensajes a la iglesia y que la iglesia reciba y entienda esos mensajes de Dios. Así que el tercer error es confundir la evidencia inicial de hablar en lenguas, que es dado a todos los que son bautizados con el Espíritu Santo, y el don de lengua que es dado solamente a algunos, como los otros dones. No todos tienen el don de sanidad, no todos tienen el don de discernimiento de espíritu. Concluyo. Mi primera iglesia, a la cual pertenecí unos pocos años, no era pentecostal. Así que estos temas no se hablaban, no se enseñaban. Yo estaba en cero conocimiento de bautismo Espíritu Santo, de hablar en lengua, no sabía nada. Es más, nos recomendaban que tengamos mucho cuidado de no juntarnos con los pentecostales, porque se van a contaminar de sus errores doctrinales. Nosotros éramos muy doctos. Lástima que éramos muy escasos de conocimiento espiritual. Pero pasé por una prueba terrible que me llevó a buscar a Dios con alma y vida. Lo buscaba día y noche con ayuno, con oración, no pidiendo llenura del Espíritu Santo, pues yo no sabía de eso. Así que le pedí, dame una fuerza que me sostenga, que me ayude. Y para mi sorpresa, en un momento dado sentí que el cielo descendía en mí, me llenaba de un fuego poderoso y empecé a hablar en lenguas. Me asusté muchísimo. Llegué a mi casa muy agitado y le dije a mi esposa, yo no sé, o me estoy volviendo loco, o no sé mucho de los pentecostales porque nosotros no hablamos con ellos. ¿No será esto lo que ellos creen que es una realidad? Y le dije, Señor, si no es tuyo, si no es genuino, yo no lo quiero. Pero si esto es genuino, si es de Dios, yo lo acepto y perdóname mi ignorancia. Al otro día a la madrugada durante todo ese día intentaba orar en castellano y no podía. Oraba en lenguas todo el día, pero me reprimía. Pero a la madrugada del día siguiente empecé a orar
bien temprano y fue imposible. Las lenguas tomaron el control, oraba a los gritos en lengua y un poder sobrenatural inundaba mi alma, mi espíritu, mi mente y todo mi ser. Esa experiencia la tuve sin ser pentecostal. Esa experiencia la podés tener vos en tu casa, porque yo recibí esa experiencia en plena calle. La podés tener en tu casa, en la calle, en la iglesia, en cualquier lugar. ¿Por qué ocurrió? Porque lo empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y Dios dice, al que me pida, se lo doy. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu te dice y me dice.